Bueno, ¿cómo están? Vamos a ver ahora que esta función, si bien existen las derivadas parciales en x y en y, ¿sí? En el punto 0, 0, sin embargo no es diferenciable. Y para eso vamos a aplicar el límite de diferenciabilidad, ¿sí? Si nosotros vemos, es una función diferenciable si existe el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 menos la derivada de f con respecto a x por h1 menos la derivada de f con respecto a y por h2 dividido la norma de h. Bien, lo primero que hay que aclarar es que en este caso, en esta definición, el h es un vector, ¿sí? Que está formado por h1, h2, ¿sí? Y para nuestro ejemplo, x0 sería el punto 0, 0, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir reemplazando eso y ver el límite, ¿sí? Entonces, vamos a ver el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De f de x0 más h, ¿qué sería hacer? Sería hacer h a la 1, o h1, perdón, a la 1 tercio por h2 a la 1 tercio, ¿sí? Menos f de x0 que vale 0, menos, y como las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y valen 0, ya lo calculamos en un video anterior, ¿sí? Esto es 0 por h1 menos 0 por h2, ¿sí? Bien, dividido la norma de h, que es la raíz cuadrada, ¿sí? De h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, ¿sí? Todo a la 1 media. Bien, entonces en definitiva tengo que resolver el límite cuando h, es decir, cuando h1 y h2 tienden al 0, 0, ¿sí? De h1 a la 1 tercio por h2 a la 1 tercio dividido h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, todo a la 1 medio, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver qué pasa acá, ¿sí? Está claro que los límites iterados, es decir, cuando h1 tiende a 0 y cuando primero y cuando h2 tiende a 0, ¿sí? Tienden todos a 0, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Como dije, como sabemos, nosotros tenemos varios caminos para ir al 0, 0, ¿sí? Entonces probemos con el siguiente camino, ¿sí? Vamos a hacer que h1 sea igual a h2, ¿sí? Entonces tendríamos que calcular el límite cuando h1 tiende a h2, ¿sí? Y después tendríamos que calcular el límite cuando h2 tiende a 0. Bien, entonces calculemos el límite cuando h1 tiende a h2, ¿sí? Y cuando h2 tiende a 0. Arriba, ¿qué quedaría? Quedaría h2 a la 1 tercio por h2 a la 1 tercio, que es h2 a la 2 tercios, ¿sí? Y abajo me quedaría 2 veces h2 al cuadrado, ¿sí? Todo a la 1 medio sería la raíz de 2 por h2 al cuadrado, todo a la 1 medio, ¿sí? Que si nosotros simplificamos, me queda la norma de h2. Entonces, en definitiva, me queda el límite cuando h2 tiende a 0, ¿de qué? De h2 a la 1 tercio sobre raíz de 2 por la norma de h2, ¿sí? Que si vemos con detenimiento, ¿sí? Esto es un 2. Si vemos con detenimiento, este límite no existe. ¿Por qué? Porque cuando h2 tiende a 0, esto es más grande. Si hacemos esta división, ¿sí? Por ejemplo, si venimos del lado positivo, hacemos esta división, me queda 1 sobre la raíz cuadrada de h a la 1 tercio, ¿sí? Y esto tiende a infinito cuando h tiende a 0. Bueno, espero que se haya entendido y que les haya servido. Entonces, como este límite no existe, decimos que la función no es diferenciable por más que existan las derivadas parciales. Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa, ya saben, me consultan.